a continuar con la siguiente plática, que es manejo nutricional alternativo en sequía extrema, por Óscar Sabac Martínez, quien es productor de vinos de la raza Don Pericatarin en el municipio de Jerez, estado de Zacatecas. Son más de 25 años en la actividad pecuaria, se ha capacitado a través de varios diplomados en producción de forrajes, así como pastoreo intensivo tecnificado en praderas cercadas del estado. En colaboración con los investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, se logró formar una dieta a base de la fermentación semisólida de nopal para la obtención de proteínas a muy bajo costo y como alternativa para la alimentación de ganado. Actualmente es representante no gubernamental del Sistema Producto Ovino del Estado y tesorero de la Asociación Ganadera Local especializada en agricultores de Zacatecas. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues, muy buenas tardes. No creo que ya se dijo todo en este foro. Bueno, pues es algo muy importante. Se ha hablado mucho de sequía. Y hablar de sequía para un zacatecano es hablar ya de algo muy normal. Hay dos palabras náhuatl que componen el nombre de Zacatecas. Es Zacatl y Zacatl. Zacate entre piedras. Ese es el significado de Zacate. Y hace ratito escuchaba al doctor Beltrán como esos pastizales, esos agostaderos. El hombre lo hemos ido terminando con la pues esa riqueza de los navajitas, triguillos y todos ese tipo de pastos que tuvimos en Zacatecas. Y bueno, me decía en una ocasión un doctor Arnaldo Flores de Chapín, andaban ellos buscando un productor que les hiciera el favor de calar un equipo que habían traído de Brasil, un equipo que le nombran biodigestor, es inoxidable que parece una nave espacial, muy bonito. Y ellos querían hacer unas pruebas con un productor de ganado bovino allá en Durango, unos maestros, cierto, unos profes ya retirados. Entonces me mandaron unas fotos de cómo era el proceso y todo. Y le dije yo, como un buen ganadero, le dije, yo quiero ver. Porque foto muy bonito, también quiero ver. Pues vamos, y fuimos a Durango, y a la hora que entré y vi el equipo calando, le dije, yo tengo un... Porque yo veía que los maestros albañiles en una revolvedora de cemento hacían cemento, y pues no era más que una revolvedora, no era un biodigestor, nomás estaba muy bonito de acero inoxidable y todo. Y yo andaba llegando a hueso. Entonces ya me platicaron el proceso. El proceso no es otra cosa más que crear un fermento con la levadura con la que se hace el pan, la levadura del sacarobistrio. Y bueno, era fermentar para alimentar unas vacas que les daban los lunes, y luego los profes, como todos buenos profes, aparecían crudos, y pues el martes no les daban, y el miércoles pues tampoco, y luego ya el viernes les daban. Entonces yo les dije, no, pues es que así no vamos a poder. Que primero me tienes que decir cómo funciona un rumiante, y luego ya después me dices que le vamos a dar. Entonces, yo soy Óscar Sabac, y le damos un poquito mi nombre. Soy ovinocultor, y bueno, pues ¿quiénes somos, verdad? Somos una empresa, una pequeña empresa familiar. Somos 5 hermanos. Y bueno, aparte de una empresa de agregados para construcción, tenemos también una pequeña empresa de ganado Orper, Catalín. Nos dedicamos también a la producción de semillas de maíz criollo. Defendemos mucho la parte de nuestro México, de las semillas nativas, criollas. Ya hace ratito lo escuchaba el doctor Lara Pastor, ¿no? O sea, si tienes un fenotipo, tienes que tener un ambiente para que sea el genotipo, y pues las leyes de Mendel también se expresaron en las semillas de maíz como en los ganados, pero ahora lo novedoso, o lo que yo he conocido, que yo les hablo en base a una experiencia muy propia, que yo hago, yo soy un productor, yo no fui a la escuela, y bueno, yo me doy cuenta que también la genética se está expresando en los nopales.
Y entonces encontré una leyenda donde dice que los nopales son mexicanos, mexicanos. Por eso nos los pusieron en la bandera, para que supiéramos que eran muy mexicanos. Y la leyenda dice que el rey, aquel entonces, Huitzilopochtli, tenía un hijo llamado Copán, y este lo quería asesinar porque otra familia, creo que la leyenda habla de que Huitzilopochtli y otra familia fue lo quería matar. Cuando se da cuenta el rey, lo manda a traer para hacer una ofrenda y lo asesina y lo entierra donde se dice que es ahora el castillo de Chapultepec. Ahí crece ahí salió una planta rara con espinas, guerrera, porque no le pasaba nada, pasaban por encima de ella, se caía y volvía a nacer. Y, y creó un guerrero, y de ahí se dice que ahí nació un nopal, y se dice que es el primer nopal, y que nació ahí. Es una leyenda. Pero yo a través del tiempo empecé a cultivar nopal, porque la sequía del 2023 se parece a la del 2022 y se pareció a la del 2000. En el 2013 hubo una sequía peor que esta, porque esta nos está lloviendo. Anoche que veníamos mi hijo y yo de Jerez, nos agarró todo el camino, no podíamos ni ver. Y hace 15 días llovió, hace 22 días llovió. Pero dicen mis paisanos, los frijoleros, ¿ya para qué? Si ahora les agarra, como decía aquí ahorita mi doctorazo, por cierto, me ayuda bien, la quiere que descanse en paz. Yo creo que hace mucha falta. Consiguieron el magnífico precio de 21 pesos de garantía y el productor se lo anda cobrando 60 pesos de barbecho. Y dice un productor ahí en el Face, dice, ahora, ¿qué carne? Es vigilia. Entonces no es, pues, 400,000 hectáreas bien elegido de Zaragoza en Sombrerete. Le quitaron todo el pastizal para plantar frijol. Y ahora este año hay 400,000 hectáreas siniestradas, donde lo poquito que había de frijol, ayer se llenó de nieve y ya estaba cortado, entonces pues, no va a haber nada. Las borregas y las cabras, las chivas y las burras las meten después de cosechar y meten caballos que andan escarbando en la tierra para ver qué consiguen de algún que otro grano que se les quedó, o raicitas. ¿Se imaginan la calidad de suelo que podemos tener ya en esa zona? Se habla de que las tolvaneras esas que andan en el mar, entonces, si le damos un poquito más adelante, por favor, Gael, para avanzarle. Yo siempre que me toca la oportunidad de platicar en algún foro, que me dan la oportunidad, yo les hago la pregunta necesaria, ¿no? ¿Ustedes qué creen que la ganadería es un negocio o es una tradición? Y la verdad la gente me dice, bueno, se quedan como ustedes, se quedan callados. Pero ya después platicamos un poquito y dicen, pues como que sí es una tradición, ¿verdad? Sí, de que ahora que ya vamos a traer a todos los paisanos que están en Estados Unidos, ya no van a dar ni un dólar, ahora sí va a ser un negocio, la ganadería. Que ya vamos a trabajar. Y no, traemos en la conclusión de que si las remesas, que son muchas y que nuestro presidente se trata de presumir nuestros ingresos por las remesas, no se utilizaran en sostener lo que no es negocio, nos morimos junto con aquellos. Es que la ganadería es un arma de dos filos muy grave. Es un consumidor de los dólares por el orgullo del cámpiro que está aquí. Entonces no es como lo vemos. Yo ahorita escuché pláticas de un nivel muy alto, o sea desde los registros de los que nos habla el doctor Lara hasta el agua de los tejabanes y tenemos que tener cosas, pero como que el ganadero, porque no vemos conmigo con él, no hemos ido a la primaria y a veces en foros como este queremos que hagamos el doctorado en un ratito. Entonces tenemos que ir abajo todavía, que no hemos logrado todavía saber si nuestras vacas, o nuestras borregas, o nuestras chivas están preñadas o no están preñadas, o cuánto nos cuesta realmente mantener una animal. Entonces, una de las cosas que yo le veía a la ganadería, o que le sigo viendo, es que no podemos depender
de ir a la bodega a comprar alimento. Eso ya se acabó. Eso ya no es posible para ninguna especie, ni para un conejo. Tienes que enseñarte a ser productor. Tienes que combinar la parte agrícola con la parte ganadera. O sea, yo lo he platicado, si caminamos un poquito, por favor, en los borrajes, por favor, en, en, en los borrajes, yo siempre les digo que un ganadero debe ser un excelente agricultor. No es posible que solamente de pastoreo viva. Y sin embargo, respeto la opinión de gentes como el señor que decía que el doctor Mora, porque nosotros en Zacatecas tenemos años abundantes y podemos lograr cosechar que son muy escasos. Lo que sí no tenemos en Zacatecas es una infraestructura hidráulica donde podemos cachar el agua con los 1 años llovedores que podamos decir, ¿sabes qué? Pudimos cachar el agua en Zacatecas. Dicen que porque los diputados no aprueban y que son aguas comprometidas para ir a llenar las presas del Cajón y de Nayarit. Entonces, pues yo, después de ver esto y de ver que en este predio se llama Virginia, donde vamos a ver un poquito de trabajo de nopal, formamos 2 pozos, mis hermanos, y no uno, entonces mi hermano hizo 250 metros y no dio agua en el valle. Luego nosotros a los 10 años perforamos a 275 y poco. Y en Jerez hay agua en el subsuelo, pero ahí no hay. Toma allá. Entonces, como nosotros los campos somos muy persinados, dije, bueno, pues si Dios no quiere por abajo, vamos a ver si quiere por arriba. Y construimos un bordo, un bulldozer, y hay un arroyo que una tormenta le cae agua al pozo, y empezamos a regar ahí. Y entonces les autorizan una pequeña presa a la gente que vivía arribita ahí. Pues regaron ellos. Y pues, si no vienen por arriba y no quieren por abajo, pues vamos a ver si con nopales quieren. Y sí quiso. Empezamos a cultivar nopal, florecer, un nopal que se diseñó hace unos 35, me dice el doctor Garduño, que por cierto hoy es su cumpleaños, en Michoacán, en un lugar que se llama Nueva Italia, Michoacán. Es un nopal que no tiene ni una sola espina y es anual, cada año hacemos plantaciones masivas de temporales, por eso aquí no tenemos agua. Y bueno, lo dejamos a 2 niveles porque luego encontramos que el nopal tenía manejo. No es cierto que el nopal se debe visitar cada que tiene tunas, cada que los borregos no tienen que comer. Afortunadamente no se tienen que chamuscar, pero no tiene ni una espina. Pero entonces empezamos a manejarlo. Yo quería plantar nopales que estuvieran grandotes como estaba yo acostumbrado a verlos. Y bueno, me di la sorpresa de que no, porque luego en mayo crecen, este nopal es muy agresivo, crece sin una sola gota de agua, crece, pero se quebra, se quebra, pero tuve que bajar lo que le decimos, por ejemplo, Mickey Mouse, de conejos, la pala que se planta y las 2 cargadoras y te cargan 7, 8 nopales cada penca. Entonces yo no hallaba, ahorita lo escuchaba, hay a veces que el ranchero tiene que compostear, tiene que hacer con el estiércol, pero yo me digo en las prácticas así de los investigadores, que hay que hacer muchas actividades, pero mi problema no era unos lábanos de hoja. No hay. No puedo poner un cabrón que haga eso, otro que les dé de comer a los borregos y otro que haga otras cosas, porque no hay. Entonces empecé a compostear, puse lombrices, no hice todo, pero no tenía quien la regala. Y a mí se me cuidaba, yo también ocupado. Entonces, empecé a echarle el estiércol directo ahí a los nopales. ¿Sabes qué? Échenlo. Fúnmelo de los corrales y ahí. Y entonces me decía uno de los investigadores que hay allá, uy, se te van a que le estás poniendo mucho. Pues bueno, le dije, pues vamos a ver si se me queman unos tantitos, que acá son míos, ¿no? Y le puse en una parte muy pequeña, pero así de gruesota, como 20 centímetros, parejito, que se queme. Y se quemó toda la hierba, toda la maleza, y los nopales se pusieron
son marinos, cabrón, son grandísimos. Y entonces dije, a ver, doctor, investigador, y era del INIPAC. A ver, ven. Tú dijiste que se iban a quemar. Dijo, es que eso no lo habíamos hecho. Un proyecto a la Fundación Peluche, doctor, para ver si el esquema funciona para los demás. Van a decir que sí. Entonces, empezamos a meter todo lo que nuestras correas conocían, pero entonces llegan los doctores de Chapingo, fue en la época que llegaron, yo ya tenía, no, si le vamos avanzando, porque yo creo que el tiempo va a ser. Aparte, yo no puedo ser tan rápido porque dijo el tapicero, le llevé a arreglar el asiento de mi camioneta y le dijo, oye, pero me urge, dijo, no. Bien, vale, no quiero. Vamos a hacerle como el tapicero, pero sí le vamos a avanzar. Es lo que pasó con el Amón, ¿no? Estos dos nopales, son dos nopales que se podaron el mismo día, pero son nopales en el egostanero. Descubrí también que los nopales no se deben de chamuscar, quemas las espinas, ¿eh? Y las espinas son parte de sus estomas, de los nopales. Hay que cortar el nopal y bueno, si lo vas a chamuscar, lo chamuscas en otro lado. Pero se me ocurrió a una hilera ponerle una carretilla de estiércol y eran unas puertas viejas que estaban ahí todas abandonadas. Y a uno no le puse, y a uno le puse una carretilla de tierra. Y a ver, este fue el resultado, después de un año. Entonces, si yo volví a cortar y pesé, traíamos un 70% más en peso en el nopal que le cayó una carretilla de estiércol y el nopal que no le cayó nada. Wow. Entonces, sí, estoy de acuerdo con los doctores que me antecedieron en que nuestro problema a veces es el suelo. El problema es que ya no lo terminamos. El problema es que el suelo está dañadísimo y queremos seguir haciendo agricultura a base de químicos. Y queremos, y le habla el hijo al papá. Bueno, el papá al hijo que anda ya manejando un trailer allá en Las Vegas. Oye, hijo, es que fíjate que tu padrino, pues es que la pipa está más grande, la de él. Ah, parece, güey, vaya Electra. Ahí le van a quedar otros $200. Compro de puro urea para que se chingue mi padrino. Y se los echa. Y es nuestra agricultura, al menos ahí en Zacatecas. Es una agricultura de competencia muy rara, o sea, no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, pero estamos destruyendo. Y al final de cuentas, sacamos las 6, 8 toneladas en riego de maíz, pero es lo que va de 8. O sea, no hay una planeación, no tenemos una idea de lo que queremos. Entonces, nosotros hemos encontrado que para alimentar ganado, nosotros tenemos por el progreso. Hemos encontrado en el nopal unas grandes bondades que ahorita se nos pueden platicar rápido. La que sigue, por favor. La época del nopal, la época de cosechar el nopal es cuando llena la luna, estas últimas lunas del año. Yo encontré en el nopal una planta anual, encontré una planta perfectamente diseñada para el año, ¿quién dice? Encontré una planta que empieza a brotar en febrero y a finales de octubre, a finales de noviembre, está rendida completamente y la tienes que cortar toda, no nada más la que vas ocupando. Y descubrí, abajo de los árboles, se dura un año enterito y no le pasa nada. Nada le pasa. Al nopal ya cortado después de un año, porque este nopal no tiene espinas. No puedes almacenar un nopal que tenga espinas chiquitas porque puncha y entonces empiezan a podrir. Este nopal lo cortas todo, lo dejas cicatrizar unos 2, 3 días, 4, y lo empiezas a recoger, lo vas almacenando en la sombra. Después de un año vuelve a llover, hizo frío, calor, se renace todo, arriba está todo feo, chueco, renacido, están las pencas de nopal pegadas al suelo, todo lo que está en medio, y lo volví a plantar al año y todo nació bien, después de un año ahí guardado. Entonces, empezamos a cosechar y empezamos ya a hacer una planeación. ¿Cómo vamos a empezar? Sí, dicen los viejillos que hay 3 bolillos y que cómo se pagan, y si son 9 líneas y 7. Pues yo me molé 7 hileras dobles y que de podarlos para que no se volvieran tanto. Pues ahí le calculé 7 hileras dobles, que son 14 surcos, dejé 4 para que entrara el tractor con un remolque.
Y exactamente me cupieron 20,000 nopales en una hectárea, 20,000 de temporal. Y empecé a abonar, y ahorita tengo huertas de 10 años, estas ya tienen 10 años, y año con año nos dan un cosechón por hectárea. El año pasado, que fue un año llovedor, entre comillas, ¿verdad? Para el mismo, para los nopales, alrededor de 400 toneladas. Este año, el peor año, yo le nombro el año cero, ¿eh? El año cero en Zacatecas traemos alrededor de 300 este año, con puro estiércol. Y bueno, estas últimas estaban en nopales flaquitos, flaquitos, ¿sí? Y estas últimas estaban pues, a engordar. Entonces hoy me doy cuenta de que el cambio climático ya nos alcanzó, pero a los nopales les puede llegar a funcionar esos cambios de clima que a los cultivos que hacemos normalmente maíz en junio, julio, si no nos alcanza la helada, ya no nos genera los nopales. Cuando hay aguas nieves en enero, no brotan. Febrero, bueno, árboles que generan un poco de oxígeno para lo que decía ahorita el doctor, de los bonos de carbono, para todo eso, pero más que todo nos generan un mismo de formarse de primera cabina, que el complemento es la parte que les comentaba de que el fermento, ¿no? Sí lo adelante, ¿no? El equipo para hacer un biodigestor, bueno, es una mezcladora, ¿no? Una mezcladora horizontal. Porque decía el doctor que tenía que ser de acero inoxidable. Y le dije, ¿quién dijo? No, es que tiene que ser de acero. No, pues a ver qué. Mire, yo le dije, las que van a decir son las borregas. Las cabras. Las cabras y dieron leche entera. Es que como no sabía ordeñarlas, pues se me enfermó una de mastitis, pero luego ya después las tuve que vender, eran 5. Las tuve que vender porque entonces ya parecía que era una obligación y la gente que trabaja conmigo, hasta que ordeñaban para echarse su pajarete y para empezar, y a veces empezaban hasta las 9 de la mañana a trabajar, pero estaban allá formados, le dije, no, entonces el proceso es este. Molinos, pero hay que esperar, no vayamos. Entonces me dijo que empecé a podar toda la vieja y empecé, me quemaron 2 veces el rancho y subí después, mejor dije, se lo van a llevar y lo van a ahí en el biodigestor y luego ya lo vamos a ver. Y un día, por mala suerte, un domingo se nos terminó el gas y por no ir por el cilindro de gas, pues muélelo con todo y espinas y a ver qué pasa. El biodigestor para fermentar, ¿no? Si lo agrandas un poquito, vean, para fermentar el nopal está en movimiento, se supone, o lo que la teoría de los de Chapingo dicen, está oxigenando la levadura que le ponemos porque le ponemos una levadura. El hongo ese Saccharomyces de la Cerevisiae tiene sus obras. Y aparte los muchachos, van muchos muchachos de las universidades y uno de los muchachos de la Universidad de Ciencias Químicas me dijo que hay otro hongo. Ellos hacen vinos y cerveza y más vino y más cerveza, pero están haciendo algo, cantar haciendo pero vino y cerveza, no, es anal y vinos de todas las frutas que quieran. Entonces me dijo que ellos habían encontrado un hongo que se llama Payanus. En Chihuahua lo encontraron y que ese hongo fermenta 4 años. Porque este hongo fermenta a más temperatura. Tiene que ser en una época de calor. Y entonces no es otra cosa más que aplicarle nitrógeno porque la levadura requiere nitrógeno para que fermente rápido. Quien haya tomado guachicol, también tomando urea, para que lo van a decir que la urea bueno, le pones un poquito de urea, nada más le ponemos el 0.5, más o menos para una tonelada que ponemos diario de nopal, le ponemos 5 kilos de urea y debe llevar un poquitito de sulfato de amonio, como medio kilo también, porque parece que requiere un poquitito de sulfato. Le ponemos levadura y lo ponemos a trabajar en el fermentador durante 6 horas, pero nada más prende media hora, oxigena, crece la levadura y para. Y cuando dura estático media hora,
es cuando se ven en el microscopio las bolitas de levadura que se van reproduciendo. Y luego vuelve a crecer y vuelve a oxigenar. De 6 horas tenemos un alimento que nos ha llegado a alcanzar hasta el 23-24% de proteína nopal. Y si lo mandamos al laboratorio, el nopal como tal, nada más está como 5 o 6%, es muy bajo. Entonces yo hablaba de dependencias. Con el primero que me despedí fue con el que me fiaba la pasta de soya. Adiós, chiquito. 50,000 pesos al mes se mamaba ese cabrón. Y lo dejé de gastar. Y el ganado siguió jalando. Y las borregas dan leche. Y luego ya después, esa bodega de ese pelado, él mismo me dijo, mira, yo tengo estas semillas de maíz nativo, es un criollo, es un maíz que crece grandototote, doctor, 4 metros, es una cañota así muy bonita, se llama perla, viene de un tablón perla por allá de la zona de Jerez. Y en Jerez tiene toda la vida, ese es el que decían que era el maíz de riego, antes de que llegara el maíz de pedigrí, ese de bolsita, sale 4,000, no, sale en 800, sale mal. Él mismo lo comercializa porque él lo vendía, pero bueno, como todo productor, innovador, tiene un valor agregado al maíz también, no más al nopal. Entonces lo llevamos a una suma de beneficio, lo pasan por una mesa de gravedad, lo impulsamos y vamos a hacer un registro en el SNICS y ya tiene una etiqueta también. Entonces, la misma secretaria, fíjense, la misma secretaria del ingeniero donde yo compraba todo el alimento, la soya, y que me hablaba por teléfono para saludarme, pero nada más para decirme que ya nomás le debía 80. Oiga, no lo estamos cobrando, pero no sea 80. Entonces, pues ya vendía yo los borregos, y le entregaba al gobierno los lotes de 5 corderas comerciales y un cemental de registro. Yo bien contento. Porque así es nuestra realidad. Entonces, el de la bodega todos los días empezaba. Cuando llegan los chapingos y me enseñan a hacer esto, y que ya no le consumía yo soya, empezó a vender mi semilla de maíz. Y la misma secretaria, ¿no? Habla por teléfono y me dice, oiga, señor Zaval, tengo un cheque de 35,000 pesos suyo. ¿Cómo ve? Le dije, ¿cómo ve usted? Qué diferente es ir por algo a llevar lo que no puedo producir. El problema de mi empresa, cementales como un registro genealógico y que valen 12-13,000 pesos, es que yo no alcanzaba a pagar la soya, a la gente, la mano de obra. ¿Qué hacen los que venden los borregos a 2,000 pesos? ¿Cómo le hacen? Ahora aquí me doy cuenta en los foros. Sí, todo el día tiene que andar transformando ahí. ¿Qué nutrición pueden tener pobres animales o qué complemento alimenticio algo? Pues no. Entonces, yo empecé a entender que realmente la realidad o el negocio, que la ganadería sea negocio, es que tienes que bajar los costos de producción. Hasta donde puedas. Tienes que buscar la forma de utilizar ese gran recurso que decía ahorita aquí el doctor, que decía, es que esto es lo que tengo. Y la foto de que subió el doctor, y dijo, es que tenemos nopales. Y fue la planta más grande que alcancé a distinguir en las fotos que subió. Bueno, ¿y por qué no lo reproducimos? Si ahí está. El año pasado le quitamos, mi chavo y yo, 10 pencas a un nopal del agostadero, 10. Y les clavamos ahí, donde el agua marcó por donde se tiene que ir. Cuando llueve se va la poquita agua que escurre y te dice dónde lo pongas. Y lo pusimos ahí de traba. Le quitamos 10 y las 10 prendieron. Pues y ahora ya nos llevamos una pala de estiércol a cada. Pero ya tengo unos 10 nopales aparte del nopal frondoso que está ahí. ¿Cuánto podemos hacer en el campo mexicano? Si los nopales nacen en las parroquias, en las camionetas viejitas, enfrente, en los árboles, en donde quiera hay nopales. Y ahora que descubrimos este trabajo, yo se los aseguro porque las borregas, lo primero que se les quitó fue el estrés, pues ya no volvieron a bramarme nunca. Yo creí que me querían de andar y no me querían. Yo pasaba y era un bramadero de día. Me llevaba mi vieja, que no quiero.
No, es que me hablan, pues me conocen. Pues ya no me conocieron desde que empecé a dar nopal. Se acabó la bramadera, se acabó el estrés y empezó un proceso de reproducción bien bonito. Cuando quitas el estrés del ganado, ellas crías también. Y me di cuenta que si era cierto lo que los viejillos, con las palabras, decían todo lo que he escuchado ahora a lo largo del día. No sé, son como los espejos, güey, si haces así, así te hacen. Entonces, les quitas el estrés y ellos responden. Nobles. Y luego me decía el ingeniero Juan Carlos Avendaño, que él es el máster. ¿Qué minerales les doy? ¿Para qué? Dice, si los nopales traen toda la tabla peor que adentro. Y más esos del potrero. Llenos de minerales que han acumulado. Pues no volvimos a usar minerales. Nada. Y ahora hacemos una dieta. Sí le adelante, donde el proceso de fermentación es de 6 horas, ya lo platicábamos, ¿no? Y luego, cuando está terminada, se puede directo, así como tal, entre la pastura, y el ganado se lo come perfectamente bien. No hay ni una diarrea, no es cierto, que el nopal da diarrea, no es cierto, ninguna borrega tiene diarrea. Lo que sí hicimos es una dieta para los borregos de la exposición, ¿no? Porque, pues, ¿cómo nos iba a llevar así todos pelos? Entonces, tuvimos que dar un poquito de alimento de grano de maíz, un poquito de alfalfa, pero le dimos el 60% de nopal fermentado, 30% de pastura de alfalfa, y 10 de grano de maíz molido. Y luego ya haciendo la inflación, hacemos una diaria, muy bien. Pero después de un proceso, como decía el doctor, es que si no tienes registros, si no sabes cuáles borregas son las mejores, si no pesas los correos, si no sabes qué borregas dan leche, cuáles borregas no dan leche, pues está perdido. O sea, tienes que tener todos estos. Y nosotros hacemos unas actividades curiosas al mes. Pesamos la leche, pesamos la cantidad de leche que dan las borregas. Pero como las borregas no son como las cabras y no las puedes tener aquí en la plaza para ordeñarlas, ni las puedes ni agarrar. Agarramos los corderos chiquitos, en la noche los encierro y en la mañana los peso, los suelto a las borregas y en 20 minutos no traen ni una gota de leche y luego peso los borregos. Entonces puedo saber cuánta leche da cada borrega. Y es una forma muy cámpira, pero muy efectiva de saber si tus borregas están dando leche, ¿verdad? Pesas y en un ratito. Son cosas sencillas, pero que en el rancho, a nivel táctico, puedes experimentar muy fácil. Y puedes tomar tus notas y puedes sacar tu mejor borrego. Porque todo el mundo pensamos que el semental es y sí, decía el doctor Lara, es el 50%, porque él va a heredar la mitad de su vida. El 50% es la borrega. Y necesitamos cuidar mucho la parte de nuestras siempre estar cuidando la ubre, que no tenga mastitis, que pues, son detallitos técnicos, pero que a veces tenemos que estar recordando y los llevamos a cabo. Entonces, si le das un poquito más adelante, estos son los últimos análisis que mandamos a hacer climatológicos ahí en Fogasa, aquí en Aguascalientes. Y bueno, para no irnos así muy lejos, miren la proteína, ¿no? Que nos marca, es la misma muestra, el nopal, no, nada más molido, el nopal es el de la Agostadero, ni siquiera es el de la cuarta aumenta más, pero el de la Agostadero nos estaba dando como 6.6 de proteína. A las 6 horas que cosechamos la muestra, ya traíamos un 21% de proteína. Y si la pasta de soya nos da 46, pues yo le puedo dar 10 kilos de nopal a mi borrega, que al cabo también son míos. Y no me cuesta. O sea, al final de cuentas decían ahorita cosechar agua. La única forma que yo he visto que se puede cosechar agua es en la huerta de los nopales. Y sin bulldozer. En Chihuahua hay un lugar, una zona, que han venido mucha gente, ¿no?, a visitarnos de muchos lados de todo el país. Y hay una zona donde hay unas minas, serán de cobre, no sé, pero dicen que las vacas se enciegan con el agua. Y que están así los pastizales porque no pueden meter las vacas porque en los abrevaderos toman agua y se enciegan.
traen un proyecto interesante donde quieren ver la posibilidad de empezar a cultivar nopal que tomen agua a través de los nopales. O sea, a ver si logramos un proyecto interesante. Porque sí, el consumo de agua en la pila se baja, pero y yo creo que una leche no fue mineralizada mejor que la que tiene un nopal adentro, que no la podemos encontrar. Porque mucha gente lo primero va, es pura agua. Sí, pero es agua muy buena, es agua buena. Pero no, sí trae algo de fibra muy buena, trae carbohidratos, y los carbohidratos se necesitan para que la jardina se desarrolle. Entonces, a medida que mejora, y la hora nos va incrementando mucho esta parte. Podemos utilizar los rastrojos, después de sacar los granos, ya las platicaba que sacamos los maíces para hacerlo semilla. Entonces, ese rastrojo antes lo molía yo, me acuerdo bien, ¿no? Le ponía a hacer el rastrojo de ese, y las borregas y las cabras son tan diablos que nomás le soplan y no se comen ni nada. Lo mezclas tú con el nopal y no dejan nada. Lo que sí estás cosechando es un mundo de abono, estiércol. Y ese estiércol, ¿a dónde va a dar? Pues entonces estamos ya ahorita logrando una mejora de suelo tremenda, porque le ponemos 60, 70 toneladas por hectárea cada año a cada hectárea de los nopales. Y los nopales son plantas perennes que ayer, bueno, a la por mañana les platico otra cosa, pero ayer nos venimos y los dejamos a 0 grados. Ni frío ni calor. Y en la mañana les hablé a los muchachos, no, están bien. Digo, no se han caído un poco, están bien. Digo, ya chingamos. Entonces, les llovió, preciosos, se recuperaron de la devastación de sequía en el estado de Zacatecas. Y todo este gente realmente lo escuchaba. Una devastadora sequía, el alto ganadero. La mitad de las borregas van a México para rastro, y traemos programas de repoblación. Entonces, se van y luego nos dan vuelta y otra vez, ¿verdad? Pero no hay programas tampoco, o sea, no hay ni programas, y nuestras borregas siempre se están yendo a la base. Pero mucho de nuestro ganado ahí en Zacatecas, es una tristeza que esto no hay. Y mira, corderotas de 6, 7 meses, hermosas, media sangre, catadín, con porter, y no hay que darle, pues no darle 7 pesos. Las duras que están guardadas, decía mi Messi con gorgojos, a 7 pesos un kilo. Este año no se han podido moler nada, porque las poquitas rastrojos que la gente acostumbra a tumbar para moler y luego ya moler con todo, ya se mojaron 3 veces. Y ya les cambiaron de la que se sequen, y ya se mojaron del otro lado. Y luego ya lo volvieron a meter y ya se mojaron del otro lado. Es que no estamos en tiempo de aguas. Es que la realidad es que el cambio del clima es cierto. Cuando nos había llovido, es más, ahorita está bien mojado. Ahorita de los tractores rompiendo con el subsuelo, de las bendito todo, a las próximas siembras, ¿no? Entonces estamos, ya va yo con mucha atención a nuestra exposición cuando decía la fuga de cuando llueve, que este año no se levantó esa fuga. Sí. ¿Cómo queremos hacer ganadería si no tenemos nada? Díganme, ¿cuál nopal se ha muerto de sequía? Desde aquí de San Luis Potosí hasta la puerta de acá, que la de ustedes, todos los nopales están bien, a pesar de plagas y todo. Entonces yo hago una reflexión y digo, bueno, la verdad es que nomás es abrir los ojos. O sea, no estamos perdidos de todo. Un cartucho, y puede ser que sea el último cartucho, que hagan los nopales. O sea, tal vez sorgo no, tal vez alfalfa menos. Es la reina de las forrajeras, pero se llama un tráiler de 25 metros cúbicos, ser una paca de 200 pesos. Y el otro le hicimos la cuenta, al cabrón, tiene un poco de 6 pulgadas, y le sacamos la cuenta, porque llega con agua armada. Le dije, ¿qué le regalan perro? Es el presumible que saca 100 pacas por hectárea. Y una paca, él las da a 110, porque pues allá eso valía nada. Y le hicimos la cuenta en metros cúbicos. Le dije, todos los días, para vender una paca de 100 pesos,
Te gastas una góndola de esas de los trailerzotas que llevan arena o mineral de agua para vender 100. Y nosotros no gastamos ni una sola gota de agua, al contrario, el día que llueve, con ese estiércol y con esa calidad del suelo que hemos logrado a través de 8 o 10 años, no se va ni una sola gota de agua de la huerta, así cae un torrencial. Y hay vida, y me cotorrea mi chavo porque está estudiando agronomía y yo ando peleado con él porque él dice que no, y yo digo que sí, le estamos poniendo aspirilos, microrrizas, todos los organismos vivos esos que hay, y yo sí me estaba poniendo. Dice, échale urea, no estás loco, el laurel es otra cosa, esa se come, esa no es para eso. Entonces, vamos, queriendo hacer suelo, le digo, mira, el día que la gente, y tú primero, nos enseñemos a recibir una herencia en tierra y nos comprometamos a entregarla un poquito mejor de como la recibimos, va a cambiar el mundo. Pero hay una cultura bien devastadora de darle en la madre todo. Y sin presumir en Zacatecas, somos el primer lugar nacional de la producción de chile. O sea, en Chile son, cuando llueve se pudren o se manchan. Entonces no es chiste, ¿verdad? Estar explotando los acuíferos. Y luego dice, el uso eficiente del agua. Y tienes que poner cintilla. Sí, pero abro otras 20, 30 hectáreas de cultivo y el pozo sigue día y noche, sin apagarse. El asunto es que el pozo se apague, para que puedas decir, estoy haciendo un uso eficiente del agua y no estoy bombeando la mitad del día. Entonces hay mucho que los diputados y la gente deben de hacer, pero por lo pronto nosotros encontramos esto, es volver a cultivar lo que nunca debimos haber dejado de hacer. Cultivar el nopal, que es nuestro. Fíjese, yo tengo unos amigos, hay un amigo que vive en Brasil, se llama André, y él me sigue y platicamos mucho por el mensajero. Y dice que en Brasil, ellos tienen en la parte, pues es la parte árida, que cultivan 600,000 hectáreas de un nopal que llevaron de México en 1930, que se llama Oreja del Man. Es un nopal. Y, y ellos están felices produciendo carne y produciendo leche a base de pura palma. Ellos le dicen palma. Palma. Y entonces me manda fotos de sus cultivos de nopal con una cintilla de riego que le llevan en una pipa. Y luego le mando yo una foto que circuló mucho tiempo aquí de una ganadería bravo, de todos grados. Y está un toro hermoso, ¿no? Unas llavesonas de este vuelo. Y atrás del toro está un nopal, así que parece un edificio de Infonavit. Grandototote, un nopal. Y le mando la foto y le dije, mira, ¿qué crees somos? Y el hombre le da risa y dice, oye, ¿por qué están pobres? Pues en México tienen todo. Es por eso. Es por eso estemos pobres en México. Porque no hemos abierto los ojos a lo que en verdad ahí está. O sea, yo nunca he visto a una borrega que le haga feo a un nopal. Ni una vaca, y mucho menos. Las son mucho mejor para eso, ¿no? Les digo que yo tuve unas 5 cabras sanen, blancas, hermosas, y las ordeñaban. Y yo les decía que eran mis laboratorios, ¿verdad? Porque me decían, oye, si no llevas al laboratorio, le dije, ¿por qué? Tengo las chivas, es así. Entonces les dejábamos de dar nopal y pues la leche lo da menos. Y les empezamos a dar nopal y a los 3 días empezaba a aumentar la leche. Pero no medí la calidad de la leche, pero sí el volumen aumenta inmediatamente y sin dar una sola gramo de concentrado, pastura con nopal. Eso sí, un poquito de alfalfa, que la alfalfa, ahora yo utilizo alfalfa, pero ya nada más es el mejor saborizante que tengo, ya también. Es el mejor saborizante porque no deja de ser la reina de las forrajeras, eso sí. Entonces tengo un predio ahí, un pedacito de riego y siembro alfalfa y sí, la repago, pero cuando está tiernita, se chiquita, ni siquiera, apenas cuando se empiezan a hacer las flores amarillas abajo y ya la corto, pero puras hojas de alfalfa para tratar de hacer una pastura muy suculenta, pero como para saborizarlo, para el green feeding, doctor, es una maravilla. Entonces, sí le damos la que sí, que ya les decía que la preparación lleva el 1% de agua, bueno, yo pongo el 0.5. Dicen los doctores de Chapingo que hasta el 1%. Yo tengo cierto respeto, no tengo miedo, pero
han pensado en 5 y llega hasta el 20%. Entonces, tampoco es bueno exagerar. ¿Para qué? Si ya no está cumpliendo el requerimiento. Urea, sulfato de amonio y usamos, ahora cultivamos la levadura. Hacemos un proceso de un tambo de plástico, ponemos 120 o 140 litros de agua que no tenga cloro. Eso sí tiene que ser muy... Enseñaron los muchachos de industrias alimenticias en el tecnológico ahí en Jerez. Vimos y sopeamos al propio, hasta con agua mineral, hasta que le sacaron la receta, no querían. Le pusimos 4 barras de levadura, pero de la que es fresca, de la le pusimos medio bulto de azúcar y le pusimos un kilo de ácido cítrico. Son las picot que las gente, pero no tiene carbonato ahí, el ácido cítrico y empieza a fermentar y entonces le ponemos un par de cubetas de levadura. Tenemos una fábrica de levadura ahora, ya no, ahora la señora de la que vende lo del pastel, oiga, pues ya no me caga de levadura, en tantita, ya chutito. Ahora ya nos enseñamos a fabricar nuestra propia levadura. Entonces estamos haciendo un proceso cada vez. Yo tengo la fortuna de que me visitan muchos alumnos de todas las universidades y me da mucho gusto que van de Texcoco, van de allá de Bermejillo, Durango, los de Chapingo, van de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que está ahí en San Francisco, y de, no se diga, de la Universidad de Zacatecas, de Veterinaria y de Economía. Van porque yo les digo, mira, en Zacatecas, hacer ganadería es esto. O sea, no tenemos otra fuente. Los norteños se encargaron de encarecer las tierras tan caras ya las zonas de riego que ya no es posible que tú compres una hectárea de riego que te la venden en 200,000 pesos. Ya bien devastada, o sea, nomás lo único que tiene es agua, pero ya suelo no hay. Los mismos chileros, los mismos que rentan tierras se encargaron de exprimirlas, entonces están, no hay nada. Y sin embargo vas y todavía hay terrenos de temporal que son baratos. Le digo, bueno, esto está aquí, mira. Tú como estudiante tienes la oportunidad de comprar un rancho de 20 hectáreas de riego. Todos me han dicho que no. Como que los que ya hay, nomás los que hay. Se construyeron en su época. Es muy difícil ahorita arrancar. Pero con esto sí puedes arrancar. Porque ya tienes una fuente. Tienes pocos nopales y empiezas a crecer y los mismos nopales van dando plata para crecer hasta donde quiera. Entonces, ahorita nosotros ahí vamos. Dale, por favor, para... Sí, ya voy a terminar. Nuestras metas. Seguimos mejorando el maíz. Día con día lo hicimos a base de pura asistencia, puros estudiantes haciendo sus estadías y me enseñaron. Y ahorita ya tenemos algunas variedades de maíz ya definidas, hacemos ya nuestras cruzas en una selección masal y tenemos muchos clientes, gracias a Dios. Nuestros corderos, desde luego, bueno, es nuestro jale. Y de otra parte, tengo una de mis hijas que está estudiando esa carrera que les decía yo de industrias alimenticias. Pues ahora ya tenemos ya un valor agregado muy bonito. Ahorita ya estamos fabricando kilos de birria de borregos que se alimentan con nopal y que los llevé a Aguascalientes a hacer un dramatológico para poder hacer. Hicimos todo el proceso del etiquetado de todo. Ya ahorita está el alto vacío, la carne y todo, y se venden cansas para la producción. Se van los autobuses que llevan mojados. Salen 7 autobuses de Jerez por semana, lleno de puros paisanos. Es lo que habla una hielerita ahí de kilos de verga. Entonces el chofer se le empezó a llevar y se lo vendió a una. Fíjense cómo está el mercado de... O sea, les digo que a veces nomás es cuestión de abrir los ojos. El mercado de la birria de nosotros no es México, es Kansas. Y los venden en una tortillería de una señora de la Laguna Grande en Montevideo, Zacatecas. Ella tiene una tortillería y se la ve. Kansas es un lugar donde empieza el cordón maicero de Estados Unidos. Pues la vende, echa tortas y echa burros de frijoles con birria a todos de ahí mismo que trabajan ahí. Pero como lo hacemos en el horno de barro y con leña de encino, y esa gente vive en una sierra donde hay puro encino, no, pues les huele a la sierra de ellos. Ese es el mercado industrial que nos falta, que ya lo tenemos. Nada más que hay que hacerlo bien. Hablé con una empresa que se llama Posme, Zacatecana, y me dijo, no, yo me la llevo bien, nomás necesito una tonelada por semana.
Y dije, no, me acabaron de morir. Entonces, el problema de esas organizaciones. O sea, no podemos seguir entregando ganado bien, pero sí podemos alimentarlo de esta forma y venderlo más barato de como usualmente no lo podemos dar a 1,000 pesos como Santiago, porque que lo podemos dar a 350 o 400 pesos y al final de cuentas le vamos a ganar lo doble. Yo le digo a mi hija Sofía, le digo, oye, no es bien parejo el negocio, yo te vendí el cordero en 2,000 pesos, te lo hice birria, tú nomás te encargaste de comprar chiles, guajillos y de revolver ahí lo que se le pone. Y en 2 días tú lo vendiste en 4,000. Yo me tardé un año o más. No parejo. Dijo, papá, es que tú no fuiste a la escuela. Y bueno, pero afortunadamente es una pequeña empresa familiar que está iniciando. Pero yo sí apuesto a la ganadería y le apuesto a las nopales mexicanos. Ahora sí soy orgulloso que diga, tiene la nopal en la cara, así. Porque son los que están nopales, ¿no? Y afortunadamente tengo muchos clientes ahorita para pencas, para acumular las puertas. Mi estrategia de mercado. Me hablan muchos paisanos que están allá chambeando y me platican, ¿no? Que si es feliz, que su carnal, ahorita ponemos un pequeño video chiquito donde ve el proceso. Que el carnal anda chambeando y que nunca llueve y él mantiene, está en su yo quiero mandarme a mi jefe para las vacas y hasta mi suegro. Y mi carnal pedo en la tienda todo el tiempo, pues nunca llueve. Digo, ahora sí, véndeme plantas, que ahora que no llueva, ahora sí tienen que ocuparse. Entonces yo les agradezco y con un pequeño video del proceso para que vean un poquito, a ver si lo alcanzan a ver. Y ahora sí, la asociación ¿no? Y esquina, y aquí vamos a proceder. Aquí es donde inicia la fermentación semisólida del nopal. Tenemos nopal con tuya espina y aquí vamos a proceder. Media hora va a estar en movimiento continuo, oxigenando la levadura y media hora está. Después de molido el nopal, lo ponemos en el biodigestor. Vamos a hacer ciclos de media hora. Media hora va a estar en movimiento continuo, oxigenando la levadura y media hora está. Y en 6 horas deberemos tener un suculento alimento con 22% de proteína y sin una sola espina. Mira, ve, ya está parado. Ya está fermentando, pero ya no espino nada. viste que le metimos la espina. Mira, la espina es una magia. Se acaba la espina, el químico de la espina. Mira, ya no espina. Ya la espina ya no tiene filo. O sea, y ahí está el ganado comiendo de la espina perfectamente bien. Ya no está filoso. Y engordando. Y pasas caminando por los corrales. Aquí hay ganaderos, ¿verdad? Pasas caminando y te ignoran. Ni una borrera te voltea a ver. Siguen echadas o las que están paradas. Están ahí, pero ya no te raman ni. Entonces, cuando le digo yo a Oscarín, digo, cuando logres hacer que tus borregas estén gordas y no te ramen, y lo mejor, que traigas la faca aquí enrollada con una liga, pues sí eres ganadero. Muchas gracias. La transformación de la carne ovina y el valor agregado, por Joaquín Gómez Marroquí. Él es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, la especialidad en producción ovina por la Universidad Autónoma del Estado de México, estudios de alta dirección en empresas de la cadena agroalimentaria en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas del IPANE. Durante más de 20 años se ha especializado en la producción, transformación y comercialización de carne de ovinos
y bovinos hacia los segmentos de food services y autoservicio en la Ciudad de México y las principales zonas turísticas de la República Mexicana. Se ha desarrollado como consultor independiente para diferentes empresas y proyectos del sector agropecuario en los estados de México, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco. Desde 2008 ha sido invitado como ponente y conferencista en temas de comercialización, mercado y redes de valor para la carne de cordero en diferentes congresos, cursos y seminarios a nivel nacional. Colaboró en el Comité Nacional del Sistema Producto Vinos como especialista para temas de carne, vino y mercado durante 2008, 2009 y 2010. Desde 2006 es socio fundador y director comercial en Foodies Gourmetologist, está muy difícil el nombre, en busca de cara a la comercialización de carnes y productos de cordero. Participa también en el proyecto de Foodies Dark Kitchen y Cordero Negro para transformar y agregar el valor a los productos bovinos. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, doctora Alejandra, y muchas gracias a todos ustedes, principalmente al comité organizador por la invitación para platicar el día de hoy. Es siempre importante estos foros para tener intercambio de ideas. En mi experiencia, que ha sido más en la parte comercial y la transformación, siempre es enriquecedor ver lo que desde el punto productivo se está planteando. Son visiones en los foros contrarios de la industria, pero que al final pueden dar una idea muy clara de hacia dónde podemos ir con parte de la industria en general. La que sigue, por favor, Jairo. Vamos a hacer una reflexión sobre algo de lo que ya hablaron en las ponencias desde la mañana. El proceso de producción de carne, el proceso de producción de vino no es más que un ciclo de transformación donde a través de los animales podemos aprovechar el suelo y lo que el medio ambiente nos aporta. Y aquí nada más la reflexión que quiero hacer, antes de llegar a los procesos de transformación a carne o los procesos de valor agregado, hay mucho en lo que tenemos que trabajar. Ya aquí hicieron hincapié en el tema del suelo y de la importancia de conservarlo para la producción de forraje. Ya también el doctor Javier Lang durante la mañana hizo una reflexión importante sobre, desde el punto de vista pues, del productivo. Entonces, la reflexión es esa, o sea, hay mucho trabajo que hacer en los diferentes ámbitos de la producción. Si nos quedamos solamente con la idea del mercado, que es importante, pero dejamos de lado la parte productiva, pues vamos a batallar. Al final, todos los esfuerzos que se hagan en los diferentes aspectos productivos y de mercado tienen que ir dirigidos a incrementar la rentabilidad de la industria vino. Ese tiene que ser el objetivo final, ¿sí? Hablando de que la rentabilidad no es otra cosa más que los beneficios que obtenemos en función de los recursos que invertimos. Recursos económicos, recursos ambientales, suelo, agua, etc. Ya que sí. Vamos aquí en esta plática a abordar desde 3 esferas diferentes cómo podemos incrementar la rentabilidad de la industria. No nos vamos a detener mucho en esta primera parte, sino en la esfera del medio, que es la transformación, como una forma de agregar valor. Miren, parece algo que ya es muy sabido, muy repetido, pero la producción primaria es la primera oportunidad que tiene el productor para incrementar el valor de su producción. El incremento en la cantidad de kilogramos producidos por oveja, por hectárea, por la unidad que queramos medir, en un periodo de tiempo es la principal manera de aumentar los ingresos en explotación. Tenemos muchas herramientas y muchos parámetros que tenemos que trabajar, ya lo comentaron aquí en las ponencias anteriores, fertilidad, número de corderos al parto, supervivencia de los corderos, kilogramos al destete, ganancia diaria, producción alimenticia, el peso al que estamos llegando al sacrificio y la parte de rendimiento en canal. Hay mucho, no nos vamos a detener aquí, pero debemos tenerlos en cuenta. Y miren, siempre las comparaciones y los ejemplos son odiosos, pero les pongo el caso de Nueva Zelanda.
A lo largo de 30 años, tasa de destete pasó de 101 a 133.5, peso de la canal de 14 kilos a 19, y logramos en canal producir por oveja al año de 9.8 a 21.5. Estamos hablando de 30 años, es un incremento en la producción que no se logra en el corto plazo, pero que es un trabajo que la industria, hablando en general, no ha dejado de lado, la parte productiva. Si estas diferencias positivas las multiplicamos por los decenas de millones de correos que se producen y que se sacrifican al año, pues estamos hablando de un incremento en el valor de la industria bastante fuerte. La que sigue, caso de Australia es lo mismo, o sea, toda una estrategia de los productores para trabajar sobre una mayor supervivencia del correo. Sobre todos los aspectos que una vez que ya tuvimos los partos, todo lo que tenemos que hacer para que la mayor cantidad de corderos sobrevivan. Hay mucho debate que si un cordero más pesado es mejor que dos más livianos, etcétera. No nos vamos a meter en eso. Vamos a hablar de que entre más kilos se pueda producir por oveja al año, pues van a ser mayores los ingresos y nuestra rentabilidad va a ser mejor. Sí. Bien, después de la producción primaria vienen una serie de etapas que es en las que vamos a platicar con mayor énfasis. La que sigue. Voy a usar este término de commodities que ustedes seguramente diario o con frecuencia utilizan o escuchan, y no es más que referirse a aquellos bienes que se comercializan, pero que tienen muy poca diferenciación. ¿Sí? Podemos hablar de corderos vivos en general, de canales sin clasificar, de maíz, de azúcar, etcétera, a una serie de bienes que tienen algunas características. El margen de utilidad es bajo, son atractivos porque se comercializan en grandes volúmenes, la rentabilidad es baja. Ya el señor Sabac en la presentación anterior nos decía cuánta agua necesita para cosecharse una paca de forraje. Generalmente son materias que sirven para la industria y están poco especializados o poco diferenciados. Por el contrario, cuando hablamos de agregar valor, nos referimos a la utilidad adicional que podemos sumar como resultado de haber sufrido un producto, procesos de transformación. Hablamos de productos especializados que generalmente están asociados a marcas, productos que tienen mayor rentabilidad, donde también se relaciona no nada más con el producto en sí, a las cuestiones tangibles, sino también a cuestiones que son intangibles, como el servicio, como la satisfacción por venta, y toda una serie de cosas por las que el mercado paga, que son adicionales al producto en sí. Y que están generalmente rodeados de información que genera su valor. ¿Cuál es el aporte nutricional? ¿De qué manera se producen? Si están involucrados, no en el caso de la ganadería, o no quisiera en eso polemizar, por ejemplo, si están involucrados niños de menores de edad en la producción de ese bien, una serie de cuestiones que a los mercados actuales les interesa saber. La que sigue, por favor. Si pensamos en cómo está estructurada la cadena productiva en México, ustedes lo saben muy bien, tenemos productores de cordero en todo el país, los cuales están integrados a la industria de la barbacoa. Ellos, su canal de venta o su canal de salida principalmente son los introductores. Una característica es que se da todo esto en el sacrificio del traspatio, y todo con destino al mercado de la barbacoa. Por otro lado, tenemos un caminito muy chiquito, muy incipiente, pero que también empieza a desarrollarse, que es el del sacrificio en un rastro municipal o de tipo de inspección federal, el cual articula a comercializadores y el cual está permitiendo acceder a mercados distintos, el de la industria restaurantera, el de autoservicios y en algunos casos contados, porque afortunadamente tenemos el de la exportación. Si nosotros nos preguntáramos, ¿hay valor agregado en la industria ovina mexicana? Muchos podríamos pensar que no. La realidad es que tenemos un agregador de valor importantísimo, que es el barbacollero.
Porque él realiza muchas actividades, recibe el cordero en pie, y en la novia lo transporta a las zonas consumidoras, lo sacrifica, lo transforma en un platillo y lo vende. Por eso siempre en la reflexión decimos, bueno, ¿es el barbacollero el que gana? Pues sí, porque está cumpliendo con muchas funciones de agregar el productor, perdón, que el productor primario pues esté dando mucho. La que sigue. Bien, no quisiera, en cuestión de tiempo, ahondar en el tema del mercado de la barbacoa. Quisiera mejor que reflexionáramos acerca del otro segmento, del otro canal, que es el de la transformación formal a través de rastros, porque al final yo creo que como industria es a donde tenemos que aspirar. La transformación de carne implica diferentes retos, algunos que tienen que ver con la producción, otros que tienen que ver con el proceso y otros que tienen que ver con el mercado. Vamos a empezar con los que tienen que ver con la producción. La primera y más importante, que ya se ha dicho mucho, es la oferta de corderos. ¿Cuántos corderos producimos al año? ¿Cuál es el estándar que tiene? ¿En dónde están? ¿Con qué estacionalidad se están produciendo? ¿Se están engordando y se están vendiendo? ¿Cómo resolvemos el tema de las explotaciones a los rastros con un transporte especializado? ¿Cómo nos articulamos con las plantas de sacrificio? ¿Cómo tenemos esquemas de los que el productor se beneficie directamente cuando está produciendo por calidad, como esquemas de pago por rendimiento en canal? Esta es son una serie de tareas que para el productor individual son muy complicadas, pero no para el productor organizado. Y no si pensamos en tener que organizar la producción. Yo me pongo a pensar y reflexionaba en la mañana con las cifras que daban. En el 96, que yo salí de la escuela, decía las cifras que México tenía un inventario de cabezas como de 6 millones de cabezas de ganado ovino. Se importaban alrededor de 40,000 toneladas de carne de Australia y Nueva Zelanda y que producíamos alrededor de 20,000. En aquellos años apenas empezaban las engordas intensivas y era un reto para el productor vender su cordero. Dábamos precios en las a lo mejor de 18, 20 pesos. En Tamaulipas, donde en ese tiempo empecé a trabajar, costaba 12 o 13 pesos, si es que las condiciones actuales decían se van quedando en la mañana. En este año vamos a cerrar con 4,000 toneladas, es decir, 10 veces menos que en el 96. Precios históricamente altos por el novio y con un inventario a la mitad. Algo está sucediendo y algo nos tendría que funcionar. Yo estoy de acuerdo que tiene que funcionar su parte, pero quizá también el otro gran problema es cómo el productor primario se ha articulado al mercado. Ha delegado muchas de las actividades de transformación de valor agregado sin tener que ver. Él vende su cordero en pie, el barbacollero se lo lleva y es el que se encarga de todo lo demás. Él tiene muy pocos elementos para poder incidir en los eslabones de la cadena más acercados hacia el consumidor final. La que sigue. El otro reto importante es el del sacrificio, el corte y el almacenamiento. Tendríamos que hacernos las mismas preguntas de siempre. ¿Cuál es la capacidad instalada para sacrificio y para corte en el país? ¿Cuánta de ella es tipo inspección federal? ¿Qué implicaciones logísticas representa? Porque si yo estoy produciendo corderos en Puebla, pues el rastro quizá más a la mano que tengo es Abastos Cuautitlán en el Estado de México o el rastro municipal de Querétaro. Estamos hablando de distancias pues, importantes. Después es de cómo la regreso a los almacenes frigoríficos, lo que ya decíamos, o sea, cómo le doy volumen a los corderos que voy a llevar al rastro, en fin. Casi todas las plantas TIF están trabajando diferentes especies, bovinos, cerdos y ovinos y caprinos de marina. Tenemos que pensar en cuál es la capacidad de almacenamiento, en refrigeración, en congelación y una parte importante, cómo la gente que trabaja en esas plantas se especializa en el sacrificio y transformación del cordero, pues para que esos corderos que nos estamos esforzando que lleguen con la mayor calidad, no se echen a perder en plantas donde la gente no está acostumbrada y donde la cuadrilla que mata
bovinos en la mañana sea la que matan los corderos, o que se tengan que incrementar las líneas porque pues no hay especialización. La que sigue. Miren, este es un pequeño análisis de las plantas que yo tengo documentadas que están especializadas en ovinos. Porque si revisamos el directorio de establecimientos PIF, pues hay muchas que tienen los ovinos dentro de sus procesos. Pero estas son las que por lo menos yo tengo certeza de que están más especializadas. Leche, que es un proyecto particular que no cuento, pero que sería muy interesante cómo puede ser un pivote para la producción del sureste. Tenemos el TIF 333 en Guanajuato, que está haciendo un trabajo muy interesante y que, fíjense ustedes, en el 2012, cuando empezamos a trabajar en esa zona, el rastro TIF de Guanajuato sacrificaba 50, 60 entre cabras y borregos durante la semana, y está trabajando casi 1000. O sea, es infraestructura que estaba subutilizada y que en el momento en que se puede dar una articulación entre el mercado, el productor y la planta, entonces se puede convertir en algo exitoso. Las plantas en el Estado de México, una trabajando en proyectos de explotación y otra, pues digamos que da servicio al que lo requiera. Nuevo León y el TIF municipal de Querétaro, que vale la pena aquí mencionarlo, que tiene una profesionalización impresionante. Hemos tenido la posibilidad de trabajar ahí y es sorprendente cómo desde que llega el camión, el personal es entrenado, capacitado para bajar a los corderos sin gritos, sin golpes, sin jalones, sin ponerse en riesgo ellos mismos. Y un trabajo, la verdad, de reconocer. Y es una planta municipal. Bien, la que sigue, por favor. Y aquí, miren, voy a detenerme tiempo en el rastro, porque el rastro tiene que cumplir una función muy importante en la industria, porque finalmente es donde estamos transformando el ganado vivo. Las plantas de sacrificio y corte requieren de volúmenes adecuados que les permitan considerar a los ovinos como una especie interesante, una opción rentable, que les permitan a los dueños de los rastros hacer inversiones en equipo, tecnología, en capacitación del personal. Ninguna planta TIF le va a interesar sacrificar 20 o 30 corderos, porque implica detener una línea, porque implica tener que hacer procesos de lavado, desinfectado, etcétera, con mucha frecuencia, y que 20 o 30 corderos, pues, desafortunadamente no lo pagan. Las plantas de proceso tienen que ser los pivotes que articulen a los productores con las empresas transformadoras y comercializadoras. El sacrificio bajo la norma tipo inspección federal finalmente tiene que ser quien garantice y dé certeza al mercado sobre aspectos importantes: inocuidad, trazabilidad, rastreabilidad y calidad de los corderos producidos en México. La que sigue. Algunas imágenes no se ven muy bien, pero lo que yo quiero resaltar es que hay una gran diferencia en cuando el sacrificio se realiza en instalaciones adecuadas a el de plástico. O sea, es una diferencia abismal que tenemos que favorecerla, porque finalmente, les decía hace ratito, de nada sirve que nos esmeremos en producir los mejores corderos vivos si vamos a tener después de errores en la planta y la transformación. Si nuestro producto va a terminar mal trabajado, mal procesado, mal conservado. La imagen de arriba es de Puebla, la imagen de la derecha es del TIF 333 en León, del rastro y de la sala de corte abajo. ¿Sí? Bien. Las plantas de sacrificio tienen varios papeles bien importantes. Para empezar, son las que nos permiten diferenciar los productos. Ese cordero vivo lo transformamos en canales, esos canales cortes primarios, esos cortes primarios a cortes especializados o a productos especializados que nos van a dar todas esas características. La que viene. Otra parte importante de las plantas de sacrificio: nos permiten el aprovechamiento de los subproductos ovinos. Ahora en la industria de la barbacoa las vísceras se van para el montenario o la casita. Tienen buen mercado, tienen buen precio de venta, pero el productor te da el gusto de poder tener un beneficio por esto.
Los rastros nos permiten aprovecharlas y transformarlas en productos bien interesantes para la industria alimenticia, más la tripa, tripa calibrada, embutidos, todos los órganos, hígado, vaso, corazón, pulmones para la industria del alimento para las mascotas, los cueros para la industria peletera y productos muy especializados ya para la industria farmacéutica. Este aprovechamiento viene de los rastros, no del sacrificio clandestino donde todo termina en los hornos de la barbacoa para la cita. La que sigue. Otra importancia del rastro es que nos permite evaluar, clasificar canales y establecer esquemas de estímulos que se puedan pagar al productor por calidad. El productor sí o sí tiene que ser beneficiario de los rendimientos en canal, de los buenos rendimientos en canal. El rastro nos permite poder evaluar, poder medir, poder pesar con cuánto están llegando, con cuánto peso vivo llegan nuestros corderos y cuánto rendimiento en canal nos da. Otra parte importante es que también el rastro nos permitiría evaluar cuestiones no solamente de rendimiento, sino de conformación muscular, de acumulación de grasa, etcétera. Las plantas también tienen que ser de prioridad. Siempre hablamos de segmentos de mercado que paguen más, como son las que buscan el sacrificio eventual, kosher, bueno, pues esto se puede dar en las plantas, o tener que dar en las plantas. La que sigue. Las plantas en proceso, al final nos permiten esto, que nuestro producto pueda diferenciarse, pueda clasificarse y pueda tener trazabilidad y rastreabilidad, que genere confianza en los consumidores. La que sigue. Algo de lo que se comentó hace 2 ponencias, el bienestar animal, el sistema TIF tiene que ser garante de esta parte. El bienestar animal ya no es un tema nada más de colateral a la producción, ¿no? Es algo en lo que los mercados tienen el ojo puesto y en la que estamos obligados a trabajar. Estas certificaciones de que el animal es transportado en condiciones correctas, es desembarcado en condiciones correctas, tiene el acceso al agua, a alimento antes de ser sacrificado, es insensibilizado bajo los parámetros necesarios, es decir, que tenemos todo un manejo que vaya en pro del bienestar animal, es en las plantas donde debe de, o donde nos ayuda a que se den. La que sigue. Bien, pasando a la última parte, que sería ya la del mercado. Tenemos que reconocer que en México tenemos inundado de marcas y de productos de Australia, de Nueva Zelanda, de Chile, de Estados Unidos, de muchas marcas mexicanas que estamos tratando de pues ganarle un cachito al pastel del mercado. Esto no lo podemos cambiar ya por las políticas del país desde hace muchos años, pues es algo a lo que estamos abiertos. Pensar en ponerle una restricción a las exportaciones, bueno, en este caso a lo que importamos, pues va a ser muy complicado. Ya el mundo no se mueve así, a reserva de China quizá, o algunos otros países muy contados, cerrar el paso a los productos de otros lados, pues está siendo cada vez más difícil. Lo que tenemos que reconocer es que estamos trabajando o estamos intentando competir en un mercado de marcas, un mercado de productos que tienen valor agregado y donde si queremos tener posibilidad de ganar un cachito, pues tenemos que ponernos a hacer las cosas distintas. La que sigue, por favor. Hay que conocer el mercado, tenemos que saber cuándo se demandan los corderos, de qué características son esos corderos, en qué época del año se puede lograr el mejor precio posible. Tenemos que analizar a nuestros competidores. A mí me gusta siempre con los clientes resaltar las cualidades de los corderos producidos en México, porque podemos tener corderos de 4 a 5 meses, 40 kilos, lo que al cordero de Nueva Zelanda le lleva 8 meses, y con una conformación muscular y una serie de características que también le dan mucho atractivo para los compradores. Tenemos que estar todo el tiempo monitoreando precios. Esto ya con el internet
No es difícil, tenemos muchas estadísticas, tenemos acceso a información que antes era difícil, y nos tiene que dar la señal de las acciones que tenemos que tomar desde el punto de vista productivo y de transformación. Tenemos que trabajar en el desarrollo y posicionamiento de nuestras marcas y ser muy claros en decirle al mercado que nuestras marcas son mejores que otras. Tenemos que trabajar en convenios comerciales. En este caso, tenemos que pensar que los productores se tienen que articular mejor con la industria, ¿sí? Ya no únicamente limitarse a que el introductor llegue, le compre sus corderos y él se olvide del problema. Tiene que haber un intercambio de información que nos permita hacer cosas distintas y mejores. Finalmente, el comportamiento de las importaciones, yo les decía, hay que reflexionar sobre un punto. Es muy distinto que al país estén importando 40,000 toneladas que se estén importando solo 4,000. 1,000 veces mejor se importen 4,000. Y es muy distinto tener que vender a 18 o 20 pesos el kilo contra 65 o 70. Esas condiciones del mercado están favoreciendo a que el productor y a que la producción nacional pues tenga un respiro. Hay que pensar desde el punto de vista de lo que nos toca, qué podemos hacer de mejor manera. La que sigue. Todo el cordero que pasa por las plantas de sacrificio, pues tiene dos destinos principalmente. El autoservicio, que representa más o menos el 50% de los bienes de cedero que ahora se comercializan, salen vía autoservicio. Tenemos 6 o 7 cadenas de autoservicio importantes. En todas hay cordero nacional. Ahí compitiendo por espacio de anaquel y por espacio de las librinas contra el cordero de importación. Y el otro camino es el de pues, el food service o los hoteles, restaurantes, cafeterías, que también son clientes no potenciales, o sea, que son clientes reales de corderos, pero no de corderos vivos, no de canales, ni siquiera de cuartos delanteros o cuartos medios o traseros, sino de productos muy especializados. ¿La que sigue? Tenemos que pensar en que nuestros productos tienen que estar disponibles todo el año, que sí tienen que tener mucha especialización, que tienen que tener cuestiones de que se hacen el día a día 6 horas haciendo una barbacoa. Nadie va a poder aprovechar una pierna de cordero de 3 o 4 kilos cuando es una familia de 3 o 4 personas. Entonces tenemos que pensar justamente en qué es lo que está en la cabeza del consumidor desde el punto de vista de las características deseables en los productos. Tenemos sí o sí que garantizar la inocuidad en la producción. No se vale decir yo lo vendí vivo y ya no me interesa lo que pasa después. Tenemos que garantizarle al consumidor que lo que está consumiendo no le va a hacer daño ni le representa ningún riesgo desde el punto de vista sanitario. Hay que trabajar productos que aporten un alto valor nutricional. Tenemos que generar confianza en nuestros clientes. Y claro, tenemos también que trabajar en características muy específicas ya hablando de carne, suavidad, sabor, color, etc. Hay que pensar en productos que tengan un alto valor con un precio justo. Producto con alto valor no es el que cuesta más caro, sino el que aporta más y el que tiene un precio acorde de lo que implica producción. Cosas intangibles, el consumidor también espera una distribución eficiente, servicio postventa, todo lo que involucra la palabra satisfacción del cliente, lo que pagó, lo que recibió fue justo, está satisfecho con ello. La información que fuimos capaces de darles sobre diferentes aspectos fue la que él necesitaba para poderlo volver a comprar, para estar dispuesto a pagar más por el producto. Son aspectos bien interesantes. Miren, aquí ustedes conocen el programa en bovinos del Certified Angus Beef, el del torito negro, la marca más reconocida a nivel mundial de carne de res. Es un programa de los productores, donde ellos dicen, nuestro ganado en el rastro cumple con 10 aspectos, o se evalúa en 10 características. Si las cumple, esa canal puede ser, digamos que certificada dentro del programa Certified Angus Beef. Y lo mejor, está documentado en estudios
que el consumidor que ve el logo del torito negro en sus paquetes de carne está dispuesto a pagar hasta $0.50 más por libra contra lo que no viene certificado. Y ese es un programa de los productores en coordinación con las plantas de proceso. No necesitamos que el productor se vuelva carnicero, ni que se vuelva barbacollero, ni que se vuelva vendedor de productos. Necesitamos que se articule de mejor manera con los siguientes eslabones de la. Sí. Este esquema trata de representar las diferentes etapas desde la producción. Ya decíamos, un mayor número de corderos despetados producidos por oveja al año, transformados en condiciones adecuadas a través de plantas de preferencia tipo inspección federal, que nos permitan obtener no solamente carne, también sus productos diferenciados que aportan un valor muy interesante ya, digamos, en la evaluación general digamos que de la industria o de los posibles ingresos de la industria. Un mazo de tripa calibrado de 100 metros y mejor 200 pesos. El doble de lo que cuesta todo el menudo completo cuando se destina al sitio. Una lata de alimento para perro que a lo mejor trae 100 gramos de vísceras y carne, pues nos están permitiendo obtener rentabilidad muy alta que, pues, hablando de cordero vivo, incluso de canales, pues queda muy, muy lejos, ¿no? Algo que no tenemos que olvidar es que el mercado todo el tiempo está mandando señales, o sea, los consumidores todo el tiempo estamos mandando señales de qué nos gusta, de cuánto estamos dispuestos a pagar por lo que nos gusta, de qué presentaciones, en qué temporada del año lo buscamos comprar. Entonces, toda la información que se puede tener, pues es algo que no debemos de dejar de lado, ¿no? Si ustedes le pican a los buscadores, se pueden dar cuenta de todo lo que Australia o Nueva Zelanda o el mismo Estados Unidos está haciendo desde el punto de vista del consumidor final, aceptar información nutricional, en fin, un chorro de información que tendría que dar los elementos para saber ese cordero en qué lo vamos a transformar y en qué momento del año y a qué precio vamos a salir. Hay que pensar que, no sé si esté bien o mal, pero los consumidores modernos demandamos productos, pero también experiencias. Y las experiencias están dadas, pues, justo de esa satisfacción del consumidor y también de la información que él se lleve al probar un pedacito de cordero producido en Jalisco, producido en Guanajuato. Si él sabe que además de ser cordero producido en México, también pues esa producción tiene una serie de características, y si además tiene la seguridad y la certeza que el cordero pasó por una planta tipo inspección federal y tuvo una supervisión veterinaria y no le representa ningún riesgo, pues entonces seguramente va a ser un cliente que vamos a cautivar y que va a estar buscando repetir su experiencia de compra con nosotros. Para terminar, yo les diría que las condiciones de mercado son muy buenas, aun cuando la importación ha crecido. Es cordero que ya no está llegando igual de barato que en los 90s. Está pues el mundo peleándose por él. Y que es cordero que finalmente depende de decisiones que ni siquiera están en nosotros. La decisión de China de importar más o menos, pues México no pinta en ese tipo de decisiones. No tenemos, yo creo, que estar pensando en la importación porque no podemos hacer prácticamente nada mientras México es una economía abierta. Sí podemos exponernos a trabajar, que cómo nos articulamos de otra manera con el mercado. Qué bueno que la barbacoa fue la salida de nuestros corderos durante décadas, qué bueno que así fue, pero pues, pues no dejemos de hacer también lo que nos toca, que es pensar en formas diferentes de articularnos, porque si no solamente vamos a depender de la salida para la barbacoa. La que sigue, por favor. Bien, terminamos con estas consideraciones. El incremento en el valor en la industria ovina es una tarea que involucra a todos los actores de la cadena productiva. Los productores deben mejorar la forma en que se articulan con el mercado,
las plantas de corte, sacrificio, transformación, y le vamos a sumar de almacenamiento de productos en refrigeración y congelación, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la industria nacional. Ya lo decíamos, el mercado nacional está invadido de productos, de presentaciones, de cordero que queramos, hasta de España, ¿verdad? Ya tenemos este cordero que llega. Y son los big leaguers, los pesos pesados de la industria. Entonces, dejemos de pensar en ellos tanto y mejor vamos a ver qué es lo que está de nuestro lado de la cancha. El cordero mexicano puede incursionar en esos segmentos especializados. Y un poco la reflexión que siempre hago, el cordero que se produce en todo el país no tiene forzosamente que parar en Hidalgo o en el Estado de México. Tenemos que aprovechar esas cuencas o esos proyectos o esas oportunidades regionales que nos permitan, pues lo mismo que el cordero que se produce en Puerto Vallarta sea el que se produce en Jalisco, que el cordero que se produce en Cancún, pues buena parte sea el que se produce en el sureste, y así, ¿no? O sea, aprovechar esas opciones de mercado que tenemos muy cerca, pero que hay que entender, los hoteleros no compran cordero vivo ni compran cordero en canal. Necesitamos facilitar la decisión de compra con productos que pueda aprovechar de manera eficiente. Bien, pues yo con esto terminaría, ya estamos sobre la media hora, creo. Muchas gracias.